o cositas así. ¿Sí? Sí. Que se llaman los del INEGI. No sé si vieron los comerciales en la tele de que el INEGI va a pasar a hacerte una encuesta. ¿Sí? Bien, miren, vamos a ver qué es una encuesta. Antes de eso, vamos a ver qué es una encuesta. Mucha atención. La encuesta. ¿Qué es una encuesta? Bueno, dice que la encuesta es una técnica de investigación donde se estudian y analizan las preferencias de un grupo de personas. Por ejemplo, si a ustedes les preguntan, Dani, ¿qué te gusta más? ¿La pizza o las hamburguesas? Las hamburguesas. Las hamburguesas. ¿Y a ti, Marquito, qué te gusta más? ¿El helado de vainilla o el helado de chocolate? De chocolate. De chocolate. ¿Qué les estoy haciendo? Una pregunta, ¿vale? ¿Y yo qué estoy haciendo? Las estoy investigando para ver qué prefieren, si una cosa o otra cosa. Eso es lo que hace una encuesta. Luego dice, las encuestas se realizan a través de cuestionarios que son una serie de preguntas orientadas a un tema en específico. Por ejemplo, si yo les voy a hacer preguntas de la comida que les gusta, no puedo llegar a preguntarles y decirles, ¿qué te gusta, un carro o una bici? Porque entonces esa pregunta no va orientada a nuestro tema que es de comida, ¿vale? Todas las preguntas tienen que ir con un solo tema, ¿va? Luego dice. Dice que puede haber diferentes tipos de cuestionarios, por ejemplo, las entrevistas, cuando yo les pregunto a cada una qué es lo que más les gusta. También podemos hacer entrevistas a través de los teléfonos, por ejemplo. Ven que luego en el celular, por ejemplo en el Facebook te aparece, ¿qué prefieres? ¿Películas de acción o películas de animales? ¿Sí las han visto? Bien, pues hay diferentes tipos de preguntas. Las que vamos a utilizar nosotros se llaman preguntas abiertas y preguntas cerradas. Ahorita vamos a ver por qué. Dice, ¿cómo podré identificar los diferentes tipos de preguntas? Es sencillo. Tienes dos tipos de preguntas, las cerradas y las abiertas. Dice, en una pregunta cerrada, el encuestado debe elegir entre las opciones preestablecidas que se presentan. Preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿cuánta televisión ves los domingos? No veo televisión, menos de 1 hora, 1 o 2 horas, 3 horas, 4 horas o más. ¿Es una pregunta? ¿Qué pregunta será? Abierta. Cerrada. Porque dice que tenemos que contestar entre las posibles opciones. Aquí vamos a poner dos hojitas. Una dice preguntas Abierta. y la otra Cerrada. Por ejemplo, si yo les pregunto, les pongo aquí una pregunta que dice, ¿cada cuánto vas al jardín? No voy, nunca voy, 2 veces a la semana o a veces. ¿Qué tipo de pregunta creen que sea? Con el ejemplo que vimos ahorita. Vean, vamos a regresar el ejemplo. ¿Se parece a nuestra pregunta o no se parece?
Sí. Sí se parece, ¿verdad? A ver, ¿qué tipo de pregunta creen que sea? Es una pregunta que cerrada. Entonces, ¿dónde pondríamos nuestro papelito? A ver, Dani, ¿dónde lo pondríamos? Aquí. Bien. A ver, luego dice. ¿Qué hiciste ayer? Es una pregunta abierta. ¿Por qué? Porque vamos a contestar libremente. Por ejemplo, si yo te pregunto, Marquito, ¿qué hiciste ayer? Jugaste o fuiste a la tienda o comiste, pero no, si yo te pregunto, Marquito, ¿qué hiciste ayer? No me vas a decir, a veces, nunca, ¿verdad que no? Porque ahí tú me vas a contestar como tú lo hiciste, libremente. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿te gusta ir a la escuela? ¿Qué creen que sea? ¿Pregunta abierta o pregunta cerrada? Abierta. ¿Por qué? Porque tú no puedes elegir la respuesta. La respuesta. A ver, Marlito, ¿dónde iría entonces? Aquí. Bien. Luego dice. Dice, ya lo entendí, ahora puedo crear mi cuestionario con mayor facilidad. Ahora tenemos otras preguntitas. Dice, si yo escribo aquí, ¿por qué te gusta comer helado? ¿Dónde meteríamos nuestra pregunta? ¿Aquí o acá? Aquí. Aquí, porque vamos a contestar nosotros libremente, ¿vale? A ver, pónganla donde ustedes creen que vean, vaya. Luego dice, para este tipo de preguntas, la respuesta es libre. ¿Dónde creen que vaya? Aquí, va. Luego dice, para este tipo de preguntas, la respuesta es específica. Sí o no, o a veces o nunca. ¿Dónde creen que vaya? Aquí. En preguntas cerradas. Luego dice, ¿ves televisión? ¿Dónde creen que vaya? Aquí en preguntas abiertas. Sí, porque nos pueden contestar sí o sí, me gusta ver programas de fútbol, de novelas o cosas así, ¿vale? Y aquí dice, escribe una pregunta cerrada. A ver, entre las dos, ¿cómo harían una pregunta cerrada? Como las de acá. ¿Qué preguntarían? Aquí tenemos un ejemplo. ¿Cada cuánto vas al jardín? Ahora ustedes, ¿cómo harían una pregunta cerrada? A ver, formúlenme una pregunta para que me la hagan a mí. ¿Te gusta el fútbol? Sí, no o mucho. Sí, ¿vale? A ver, ahora escríbanme esa pregunta que me hicieron, escríbanmela aquí. Muy bien. Dice, ¿te gusta el fútbol? Sí, no o mucho. Es una pregunta entonces cerrada. Ahora, ¿cómo harían una pregunta abierta? Acuérdense que en las abiertas la respuesta es libre. ¿Qué me preguntarían? ¿Te gusta el helado? ¿Me gusta el helado? Sí, me gusta el helado de chocolate. ¿Vale? A ver, ahora me escriben su pregunta.
Entonces, si yo les pregunto, las preguntas abiertas son las que se contestan libre. Y las cerradas son las que se contestan específicas. Por ejemplo, sí, no, a veces, tal vez, regularmente. Y en las libres sí me gusta mucho. ¿Por qué? Llevan siempre un por qué, ¿vale? Ahora con un pequeño marcador, a ver, estas son las respuestas de las cerradas. Y estas son las respuestas de las abiertas, ¿vale? Con un marcador, ¿qué color van a elegir? A ver, escojan un marcador. ¿Estos dos? Marquito, me vas a poner aquí entre las dos. ¿Qué entendieron de las preguntas abiertas? ¿Cómo se contestan? Y un ejemplo de una pregunta abierta. Entre las dos, como ustedes quieran, con el color que ustedes quieran escribir. Libre. Bien. Por ejemplo, ¿te gusta ir al cine? ¿Te gustan las palomitas? Las preguntas cerradas se contestan específicamente, ¿vale? Bien, dice, las preguntas abiertas se contestan libres. Por ejemplo, ¿te gustan las palomitas? Sí, me gustan mucho porque tienen caramelo. Y las preguntas cerradas se contestan de forma específica. ¿Te gusta el color verde? Sí. ¿Te gusta el rosita? Sí. Bien. ¿Sí entendimos lo que son las preguntas abiertas y cerradas? Muy bien. Pues por el día de hoy eso es todo, ¿vale? Muchas gracias. Digan adiós a la cámara. Listo, niñas.